Bienvenidos un día Moon S a nuestro canal, vuestro Rinku Superíndice 3N favorito de chismes, noticias y todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras estrellas turcas favoritas. QU Copyright Emociu Superíndice 3N teneros a QU de nuevo. Espero que tu copyright is listos para un vídeo que os prometo, os va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos tiene a todos completamente obsesionados, una pareja que aunque oficialmente no es tu copyright junta, sigue dando que hablar y llenándonos de esperanza, Can Yaman y Demet Özdemir. Su loabu copyright is adivinado. El tema central de hoy es el cumpleaños más menos os de nuestra queridísima Demet y el rumor, el superrumor, de un regalo increíble que supuestamente le ha hecho Can. Sabemos que los fans de Erkenci Kuay y en general, de estos dos talentosos actores, estuvieron siempre pendientes de cada movimiento, cada comentario, cada publicación superíndice 3N que hacen en redes sociales. Y nosotros, obviamente, no nos quedamos atrás. Hemos estado investigando a fondo, recolectando información superíndice 3N de todas partes, leyendo comentarios, analizando fotos, todo. Para traeros la verdad, o al menos la información superíndice 3N Moon S fiable posible sobre este supuesto regalo. Antes de que entremos en detalles jugosos, os quiero recordar, como siempre, que nos ayudan y sumon tu superíndice 3N si os suscribís al canal. Es completamente gratis y asu no os perdu copyright is ninguno de nuestros vídeos. Además de ese, activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que subimos contenido nuevo. Y por supuesto, dejadnos vuestros comentarios al final del vídeo. Nos encanta leer vuestras opiniones y saber QU copyright pensud y sobre todo esto. Asu que sin mur ese preámbulos, vamos al grano. Prepu, rense porque esto se pone interesante. Bueno, como todos sabemos, Demet Özdemir celebró superíndice 3 hace poco su cumpleaños más menos os. Un día especial lleno de felicitaciones, buenos deseos y por supuesto, regalos. Las redes sociales se inundaron de mensajes cariu más menos osos de sus fans, amigos y familiares. Pero la pregunta que todos nos acuamos era, ¿habrá algo especial por parte de Can Yaman? La relación superíndice 3N entre Can y Demet siempre ha sido un tema de debate. Su química en pantalla era innegable, y muchos fans creían que su amor iba muy de ese ayudo de la ficción superíndice 3N. Después copyright S de Erkenci Kuay, los rumores de un romance eran constantes, aunque nunca confirmaron nada de manera oficial. Luego, como sabemos, Can se comprometió superíndice 3 con otra persona y Demet también copyright N encontró superíndice 3 el amor. Pero a pesar de todo, la esperanza de verlos juntos, aunque sea como amigos, nunca se ha apagado entre sus seguidores. Entonces, volviendo al tema del cumpleaños más menos os, empezaron a circular rumores sobre un regalo muy particular que Can le habrá hecho a Demet. ¿De QU copyright se trata? Pues según algunas fuentes Can le habrá regalado a Demet Atenciu superíndice 3N, una obra de arte. Su abu copyright y soudo bien. Al parecer se trata de una pintura de un artista turco emergente, una pieza única y muy especial que supuestamente encaja perfectamente con el gusto artístico de Demet. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone un poco muy de ese turbia. No hay fotos, no hay confirmación superíndice 3N oficial por parte de ninguno de los dos. Todo se basa en comentarios de allegados y en publicaciones en redes sociales que, como siempre, dan pie a la especulación superíndice 3N. Algunos dicen que vieron la pintura en el estudio del artista, otros aseguran que un amigo en común les contó superíndice 3 el detalle. En fin, como os digo, todos son rumores. Pero pensu copyright moslo por un momento. Can Yaman, con su personalidad extrovertida y su gusto por el arte, será capaz de hacer un regalo a su. Será una forma de demostrarle a Demet que a pesar de todo, la aprecia y la recuerda con cariño más menos o. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Lo que sabemos es que Can siempre ha sido un caballero y que siempre ha tenido palabras de elogio para Demet. Ha reconocido públicamente su talento, su profesionalismo y su gran corazón superíndice 3N. Además de ese, durante el rodaje de Erkenci Kuay, se les veo a muy CU superíndice 3 cómplices y divertidos. Había una energía especial entre ellos que traspasaba la pantalla. Por otro lado, Demet también copyright N ha hablado muy bien de Can. Ha dicho que es un gran compau más menos hero de trabajo y que aprendió superíndice 3 mucho de con diéresis copyright L durante el rodaje de la serie.
Ha destacado su profesionalismo y su dedicación superíndice 3N al trabajo. Asu que si juntamos todas estas piezas, no será tan descabellado pensar que Can le haya hecho un regalo a Demet por su cumpleaños más menos os. Puede que no sea una declaración superíndice 3N de amor, puede que no signifique que van a volver a estar juntos, pero su podrá ser una muestra de afecto y de respeto mutuo. Además tenemos que tener en cuenta que ambos son figuras públicas y que cualquier cosa que hagan o digan se analiza con lupa. Es posible que Can haya querido mantener el regalo en secreto para evitar especulaciones y para proteger la privacidad de Demet. Después copyright ese de todo, ella ya estuvo casada y no querrá generar ningún tipo de malenten. Dido. Pero bueno, dejando de lado el posible regalo, lo que es cierto es que Demet tuvo un cumpleaños más menos os muy especial. Se la vio rodeada de sus seres queridos, disfrutando de una fiesta llena de alegría y de buenos momentos. Recibió superíndice 3 miles de felicitaciones de sus fans de todo el mundo y se sintió superíndice 3 muy agradecida por todo el cariño más menos o que le demostraron. En cuanto a Can, también copyright N parece estar en un buen momento de su vida. Estuvo trabajando en nuevos proyectos, viajando por el mundo y disfrutando de su con diéresis copyright sito profesional. Se le ve feliz y realizado, tanto en el con diéresis ámbito personal como en el laboral. Ahora, volviendo al tema del regalo, he estado investigando un poco sobre los gustos artísticos de Demet. He visto que en su casa tiene varias obras de arte, algunas de ellas bastante modernas y abstractas. Parece que le gusta el arte contemporáneo y que valora mucho la creatividad y la originalidad. Por lo tanto, si Can realmente le regalo superíndice 3 una pintura, seguramente eligió superíndice 3 una pieza que se ajustara a sus gustos y que fuera significativa para ella. Quizá ese una obra que represente algo importante en su vida, o que le recuerde a algún momento especial que compartieron juntos. También copyright N he estado pensando en el significado simbu superíndice 3 lico del regalo. Una pintura, al fin y al cabo, es una forma de expresión superíndice 3N artística que puede transmitir emociones, sentimientos y mensajes. Quizá ese Can quiso decirle a Demet algo que no pudo expresar con palabras, algo que solo se podrá transmitir a través copyright ese del arte. No su copyright, son solo especulaciones, pero me parece interesante analizar todas las posibilidades. Al final, lo importante es que ambos es tu copyright N bien y que sean felices. Si algún dúa deciden volver a estar juntos, será una alegría para todos sus fans. Pero si no, lo importante es que mantengan una buena relación superíndice 3N y que se apoyen mutuamente en sus carreras profesionales. Y hablando de carreras profesionales, Demet sigue cosechando con diéresis copyright hitos con sus proyectos. Su talento es innegable y cada vez sorprende ese con su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes personajes. Esto, claro que tiene un futuro brillante por delante y que seguir donos muchas alegrías. Can también copyright N estu imparable. Después copyright S de su con diéresis copyright sito en Turquía, ha conquistado otros mercados internacionales y se ha convertido en una estrella global. Su carisma y su atractivo son innegables, y su talento actoral también copyright N es muy apreciado. Estamos seguros de que Seguiru sorprendió copyright donos con sus nuevos proyectos y que llegaru a lo ese alto. En fin, como veis, la historia de Can y Demet sigue dando que hablar. Su relación superíndice 3N, sea la que sea, sigue siendo un misterio para muchos, pero lo que es evidente es que ambos se tienen un gran respeto y admiración superíndice 3N. Y eso al final, es lo que importa. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado de este análisis sobre el supuesto regalo de Can a Demet. La verdad es que como os digo, todos son rumores y especulaciones, pero me pareció superíndice 3 interesante compartirlo con vosotros y saber vuestra opinión superíndice 3N. Resumiendo un poco, hemos hablado del cumpleaños más menos os de Demet Özdemir y del rumor de un increíble regalo que le habrá hecho Can Yaman, una obra de arte de un artista turco emergente. Hemos analizado la relación superíndice 3N entre Can y Demet a lo largo de los aún más menos os, su química en pantalla y el cariño más menos o que se tienen mutuamente. También copyright N hemos hablado de sus carreras profesionales y de los con diéresis copyright hitos que estu N cosechando. Y por supuesto hemos especulado sobre el significado simbu superíndice 3 lico del regalo y sobre las posibles intenciones de Can al hacerlo.
Quiero agradeceros de todo corazón Superíndice 3N por haber llegado hasta el final del vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayendo copyright 2 contenido interesante y entretenido. De verdad, muchísimas gracias. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión Superíndice 3N. Creo copyright is que can realmente le regalo Superíndice 3 una pintura a Demet. Q copyright pensu is del significado simbu Superíndice 3 lico del regalo. ¿Os gustaría que volvieran a estar juntos? Dejad vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y saber Q copyright pensu y sobre todo esto. Y por último os recuerdo que si os ha gustado el vídeo, le deis un me gusta, lo compartís con vuestros amigos y os suscribís al canal si aún no lo habu copyright is hecho. Asu nos ayudu y un montu Superíndice 3N y nos animu, y a seguir creando contenido para vosotros. Activad también copyright en la campanita para que no os perdáis ninguno de nuestros vídeos. Asu que nada mu ese por hoy, mi gente guapa. Os mando un beso enorme y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3 sima. Asterisco ampliaciu Superíndice 3N a 3000 palabras asterisco. Pero esperad. Que aún no hemos terminado. Después de este resumen, vamos a profundizar aún más en este jugoso tema. Porque, seamos honestos, un rumor de esta magnitud no puede quedarse en la superficie. Tenemos que bucear en las profundidades del chisme. Orreo. Vamos a desgranar el pastel, capa por capa, y a analizar todo lo que sabemos, lo que creemos saber y lo que solo podemos imaginar sobre esta supuesta obra de arte y su impacto en la dinámica entre Can y Demet. Abróchense los cinturones, porque aquí viene la artillería pesada. Asterisco la pintura misteriosa, ¿qué sabemos o creemos saber? Asterisco. Empecemos por lo fundamental, la dichosa pintura. Como ya hemos mencionado, la información es escasa y fragmentada. Nadie ha visto una foto, nadie ha recibido una confirmación directa. Pero a partir de los rumores que hemos rastreado, podemos intentar construir una imagen mental de esta obra de arte. Se dice que el artista es un joven talento emergente del panorama turco. Esto ya nos da una pista. Can, conocido por su apoyo a causas benéficas y a artistas locales, encaja perfectamente con el perfil de alguien que impulsaría a un creador nuevo. ¿Quizás descubrió su obra en una galería en Estambul? ¿O fue a través de un amigo en común del mundo del arte? Las posibilidades son infinitas. En cuanto al estilo de la pintura, los rumores apuntan a algo moderno y quizás abstracto. Teniendo en cuenta el gusto conocido de Demet por el arte contemporáneo, esto tiene sentido. Podría ser una explosión de color, una composición geométrica, o quizás una representación más simbólica y evocadora. Quizás algo que refleje la naturaleza, la libertad o incluso el amor. Algunos incluso se atreven a especular sobre el tema de la pintura. ¿Podría ser un paisaje turco? ¿Un retrato quizás abstracto que recuerde a Demet? ¿O una escena que evoque recuerdos de Erkencikus? La imaginación vuela. Lo que sí es seguro es que si Can realmente eligió esta pintura, lo hizo pensando en Demet, en sus gustos y en su personalidad. Asterisco el significado oculto, un mensaje subliminal, asterisco. Ahora, vayamos a la parte más jugosa, el significado detrás del regalo. ¿Por qué una pintura? ¿Por qué ahora? ¿Qué quería transmitir Can? Aquí es donde podemos dar rienda suelta a nuestra imaginación y sumergirnos en el terreno de la especulación. Como ya hemos mencionado, una pintura es una forma de expresión artística poderosa. Puede transmitir emociones, sentimientos y mensajes que las palabras no pueden. Quizás Can quería expresar a Demet algo que no se atreve a decir abiertamente. ¿Un sentimiento de cariño, de admiración, o incluso de arrepentimiento? Algunos fans más románticos creen que la pintura podría ser una especie de declaración encubierta. Una forma de decirle a Demet que todavía la recuerda, que todavía siente algo por ella, a pesar de que ambos han seguido sus caminos por separado. ¿Será una forma de reavivar la llama de la esperanza en sus seguidores? Otros, más realistas, creen que el regalo podría ser simplemente una muestra de amistad y de respeto. Una forma de decirle a Demet que la aprecia como persona y como profesional, y que le desea lo mejor en su vida y en su carrera.
Después de todo, han compartido una experiencia muy intensa durante el rodaje de Erkénticos, y es natural que mantengan un cierto cariño mutuo. Pero incluso si el regalo es puramente platónico, no podemos descartar la posibilidad de que tenga un significado simbólico más profundo. La elección de la pintura, el estilo, el tema, todo podría estar cargado de intenciones ocultas. Quizás Can quería recordarle a Demet un momento especial que compartieron juntos. O quizás quería transmitirle un mensaje de esperanza, de optimismo o de inspiración. Asterisco asterisco la reacción de Demet, un silencio elocuente asterisco asterisco. Y hablando de la reacción de Demet, aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Como ya sabemos, ella no ha hecho ninguna declaración pública sobre el supuesto regalo. Ni siquiera ha insinuado nada en sus redes sociales. ¿Por qué? Algunos creen que su silencio es una forma de proteger su privacidad y de evitar especulaciones. Después de todo, está casada y no querría generar ningún tipo de malentendido con su marido. Además, cualquier comentario que hiciera sobre Can sería analizado con lupa y podría dar lugar a interpretaciones erróneas. Otros creen que su silencio podría ser una señal de que el regalo no fue bien recibido. Quizás Demet no estaba preparada para recibir un gesto de este tipo por parte de Can, o quizás no le gustó la pintura y no quiso herir sus sentimientos. En este caso, su silencio sería una forma diplomática de evitar un conflicto. Pero también existe la posibilidad de que Demet haya recibido el regalo con gratitud y que simplemente esté manteniendo la discreción por respeto a Can y a su relación actual. Quizás hayan hablado en privado y hayan acordado no hacer pública la información para evitar alimentar los rumores. En definitiva, el silencio de Demet es un misterio que solo ella puede resolver. Pero como siempre, sus fans están analizando cada uno de sus movimientos, cada una de sus expresiones, en busca de una pista que revele la verdad detrás de este enigmático silencio. Asterisco asterisco Can y Demet, Masa. Ella de Erkénticos asterisco asterisco. Para entender la magnitud de este rumor y el impacto que tiene en sus fans, es fundamental recordar la historia de Can y Demet. Su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido objeto de fascinación y de especulación desde el estreno de Erkénticos. Su química en la serie era innegable. Sus personajes Candivit y Sanemaiden conectaron de una manera tan profunda y auténtica que muchos fans creyeron que su amor trascendía la ficción. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo parecía indicar que había algo más que simple compañerismo entre ellos. Durante el rodaje de la serie, se les veía muy cómplices y divertidos. Compartían momentos de risa, de complicidad y de cariño que alimentaban aún más los rumores de un romance. Sus fans recopilaban cada foto, cada vídeo, cada entrevista en busca de una prueba que confirmara sus sospechas. Pero a pesar de todas las especulaciones, Can y Demet nunca confirmaron ni negaron su relación. Mantuvieron una actitud ambigua y discreta que solo aumentó el misterio. Algunos creen que sí estuvieron juntos, pero que prefirieron mantener su relación en secreto para protegerla de la presión mediática. Otros creen que solo fueron buenos amigos y compañeros de trabajo, y que su química en pantalla era simplemente producto de su talento actoral. Lo que sí es cierto es que después de Erkénticos, sus caminos se separaron. Can se comprometió con otra persona y Demet también encontró el amor. Pero a pesar de todo, la esperanza de verlos juntos, aunque sea como amigos, nunca se ha apagado entre sus seguidores. Asterisco asterisco el poder de los fans, un sueño que nunca muere asterisco asterisco. Y es que el fandom de Can y Demet es uno de los más apasionados y dedicados del mundo. Sus fans están repartidos por todo el planeta y se organizan en comunidades virtuales para compartir su amor por la pareja, para debatir sobre su relación y para mantener viva la esperanza de un reencuentro. Analizan cada uno de sus movimientos, interpretan cada uno de sus gestos y buscan señales ocultas en cada una de sus publicaciones en redes sociales. Son capaces de rastrear la información más insignificante y de convertirla en una teoría elaborada sobre su relación. Su pasión es tal que incluso han llegado a organizar campañas para que Can y Demet vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Han enviado mensajes a productoras, a cadenas de televisión y a plataformas de streaming para expresar su deseo de verlos de nuevo en pantalla. Y es que para muchos de sus fans, Can y Demet representan mucho más que una simple pareja de actores. Representan el amor verdadero, la conexión del alma y la posibilidad de un final feliz. Son un símbolo de esperanza y de optimismo en un mundo lleno de incertidumbre.
Por eso el rumor del regalo de Cana de Met ha generado tanta expectación y ha despertado tantas emociones entre sus seguidores. Porque para ellos es una señal de que la llama sigue viva, de que el amor aún es posible y de que quizás, algún día, Can y Demet vuelvan a estar juntos. Asterisco asterisco, ¿y ahora qué? El futuro incierto de Can y Demet asterisco asterisco. En definitiva, la historia del regalo de Cana de Met es un enigma que probablemente nunca se resolverá por completo. Pero, lo que sí es seguro es que ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo y ha reavivado la pasión de sus fans. ¿Volverán a estar juntos Can y Demet? Nadie lo sabe con certeza. Pero, lo que sí es importante es que ambos sean felices y que sigan cosechando éxitos en sus carreras profesionales. Si algún día deciden volver a estar juntos, será una alegría para todos sus fans. Pero si no, lo importante es que mantengan una buena relación y que se apoyen mutuamente en sus proyectos. Y mientras tanto nosotros seguiremos aquí, en vuestro rincón favorito de chismes, analizando cada uno de sus movimientos, especulando sobre su relación y manteniendo viva la esperanza de un final feliz. Porque al fin y al cabo de eso se trata el mundo del espectáculo, de soñar, de imaginar y de creer en la magia del amor. Así que ya sabéis, mis queridos amigos, seguid atentos a nuestro canal, porque os prometemos que seguiremos trayéndoos todas las novedades, todos los chismes y todos los rumores sobre Can y Demet. Y no olvidéis dejar vuestros comentarios abajo. Nos encanta leer vuestras opiniones y saber qué pensáis sobre todo esto. Y por supuesto suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, darle un me gusta al vídeo y compartirlo con vuestros amigos. Así nos ayudáis un montón y nos animáis a seguir creando contenido para vosotros. Os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mi gente guapa. Y que viva el amor.